entonces a la palabra, ¿no? Vamos a leer Juan 1:6, vamos a leer la palabra. Y recuerde que estamos hablando de un testigo. Y decíamos hace 8 días, venga, los escritores, no sé, alguien curioso por primera vez dijo, pero ¿por qué viene hablando del logos, de la palabra, y de un momento a otro gira y comienza a hablar de un testigo? Porque mire que trae muy buena la narración, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo bueno, y todo esto que viene aquí, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, ¿qué pasó? Esta narración se interrumpió, y es para hablar del testigo de la luz, para hablar de uno que dice, esto que se dice acá es verdad, y yo ya lo vi, y yo ya lo comprobé, y yo lo puedo señalar no solo como la luz, sino también como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa narración se vuelve interesante porque en Juan, que es el último profeta del Antiguo Testamento, también de alguna manera quedamos nosotros invitados a ser testigos de esta luz. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios tiene sus testigos que dan testimonio de su intención salvadora. Y hace 8 días desarrollábamos todo un tema alrededor de esto. Entonces vamos a decir varias cosas en cuanto a Juan como enviado de Dios. Porque dice que este hombre fue enviado. Empieza muy parecido como empieza el libro de Job. Hubo en tierra de Uz, ¿no? Aquí hubo un hombre enviado de Dios, que es historia, ¿no? Ese hubo un hombre lo pone concreto, lo pone de carne y hueso, porque este es un evangelio que ya les había dicho antes, que está dirigido a a hacer una apología contra los gnósticos, porque los gnósticos tenían otra manera de concebir el mundo, el ser humano y la manifestación de Dios en carne. Entonces, por eso encontramos aquí que se hable de esta manera. Hubo, lo ubica dentro del tiempo, un hombre, no era un ángel, no era una sombra, no, es un hombre. Y no es un hombre que viene por sí mismo, sino que es alguien que es enviado de Dios. Y también lo coloca con nombre propio, con personalidad. No lo deja así sin identidad, le coloca su identidad, el cual se llamaba Juan. Miren ese versículo tan cortico y todo lo que dice. Eso es lo extraordinario de la Biblia, que tiene la capacidad, y ahí es donde uno ve la inspiración del Espíritu Santo, porque en un texto tan corto se dice prácticamente cosas tan trascendentales y tan importantes para entender el mensaje de Cristo desde el Evangelio de Juan. Entonces Juan es un varón de Dios, es un enviado de Dios. Podríamos pensar aquí en el profeta, pero es muy seguro que también podamos pensar en el apóstol, porque el enviado es precisamente en el Antiguo Testamento el que era enviado a un lugar a decir o a hablar, era el profeta, pero en el Nuevo Testamento el apóstolos, en griego el apóstolos es el que es enviado, y ese tiene que estar suelto de todo para poder ir a cumplir la misión que Dios le ha entregado. Al hablar de un hombre enviado de Dios, entonces estamos hablando de una persona que está embuido, que está lleno, que está totalmente
atrapado por la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se habla, los profetas dicen, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó. Y cuando la Biblia habla así, es una metáfora, es una manera de decir que lo ha tomado es el Espíritu de Dios, solo que lo usan de esa manera, la mano del Señor vino sobre mí, pero es el Espíritu que toma, que arrebata y que separa a la persona para que lleve un mensaje o para que cumpla una misión. Juan es un profeta y al ser un profeta tiene una característica y es que él está puesto para ser un denunciante de las atrocidades de Israel, de sus pecados, de sus errores. Y él aparece como una especie de fiscal con su dedo señalando y diciendo, tú eres, tú haces, tú te comportas, tú esto, tú aquello de esta manera y eso no está bien delante de Dios. Aparte de eso, anuncia un juicio. No solo denuncia el pecado, sino que el profeta es hermanos, el profeta no es alguien que adivina, como en este tiempo, que tienen algunos salones donde hay personas que van y luego alguien le habla al oído y le dice, te va a quebrar el pie la semana que viene, tu abuelita se va a morir. No, hermanos, eso no es un profeta y amigos, nadie le haga caso a eso, porque el profeta es alguien que primero lo que hace es denunciar que hay pecado, que algo anda mal dentro de la sociedad. Y eso lo hace el profeta, el varón de Dios. Cuando alguien le denuncie su pecado y de pronto no lo haga de la mejor manera, de hecho el profeta es tosco. Juan le cortaron la cabeza. ¿Y sabe por qué la cortaron? Porque hablaba muy fuerte, hablaba demasiadamente fuerte. Esa es una de las razones sociales por las que le cortaron la cabeza, porque él denunciaba, le decía a un rey, esa mujer que tienes no es tu mujer, te está cometiendo un pecado. Ese era el profeta, el que denuncia. Esa es la característica especial de él, no el que adivina, no el que dice que en el futuro, no, es el que denuncia el pecado, pero también anuncia el castigo. Dice que va a venir generación de víboras, dice Juan. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ese es un profeta en todo su esplendor, o ese es un profeta siendo profeta, haciendo el trabajo que le corresponde. Mire que Juan sí habla del futuro, pero él no dice, Dios me ha revelado que va a venir una ira. No, él sabe que hay una ira que va a venir en el futuro y por eso les dice, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Habla del futuro, pero no en un estilo de adivinación, sino en algo que ya está dicho y que está revelado. Ese es Juan. Juan es un hombre enviado de Dios para anunciar que el momento escatológico futuro de los momentos del fin, el escatos, la escatología es las cosas que suceden al final del tiempo y Juan está diciendo la ira venidera ya llegó. Eso es lo que Juan está diciendo. Ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Habla del castigo eterno. Juan es alguien que se lanzó a hablar ya de cosas ya totalmente que finiquitan la historia, que finiquitan todo y que dan lugar al mundo nuevo. Juan es ese. Así que un profeta es el que denuncia lo malo que hay, pero que anuncia un castigo. Dice, esto no se va a quedar así. Esto va a pasar algo aquí. Usted o paga bien o recibe recompensa, pero el Señor sabe distinguir entre el trigo y la pavesa. Sabe distinguir eso. El Señor sabe distinguir si un árbol da fruto bueno o no da fruto. Y yo vengo a anunciarles que el que haga las cosas bien, los que hagan frutos dignos de arrepentimiento, bueno, van a ir al granero de Dios. Y los que no, van a ir al fuego
de Dios. Ese es Juan. Por eso muchos no lo querían y por eso a veces nos encontramos que el Evangelio no gusta, porque habla de todas esas cosas fuertes que el ser humano debe entender. Pero un profeta también es una persona que anuncia esperanza. Es una palabra bonita en la boca del profeta. Vienen tiempos en los que Dios hará esto, hará aquello y hará lo otro. Pero el profeta sobre todo hace énfasis es en el castigo. A veces cuando uno lee los libros de los profetas se encuentra que la sección sobre el castigo es amplia, la sección sobre la denuncia de pecados es amplia, la sección sobre el mensaje de salvación, porque el profeta también anuncia un mensaje de salvación, es amplia, pero cuando habla de la esperanza, normalmente es cortica, porque es una manera de decir que Dios no está agradado con lo que se está realmente haciendo. Por eso entonces encontramos aquí a Juan. ¿Quién es este? Un profeta de los verdaderos. De hecho, el más grande de todos los profetas, dicho por el mismo Jesús. Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista. Mire que él no hizo milagros, él no hizo grandes señales, él solamente anunció que había agua y que los que se quisieran bautizar para el perdón de sus pecados lo podían hacer. Tampoco fue un profeta universal, no fue un profeta para todas las élites de todo el mundo, todas las naciones, fue un profeta solo para Israel. Él está dentro de los contornos del río Jordán, señalando con esto que solo es para Israel. Pero sí dice algo muy poderoso Juan, y sí es que viene tras mí uno que es más poderoso que yo. O sea que Juan se considera un hombre poderoso, pero entiende que el que viene es tan poderoso, que él no es digno de desatar encorvado, arrodillado, la correa de su calzado. Así que ahí se bajó. Ese es Juan, un hombre que es poderoso, pero que no se cree poderoso y que no está pidiendo que lo pongan en la primera silla, que lo pongan en el momento principal, como hace el mundo afuera, que está lleno de eso, de que quieren que los pongan en el momento culmen, en el momento más importante, que ahí es donde ellos tienen que ir. Eso a veces lo encontramos hasta en la iglesia, de personas que quieren protagonismo, que quieren aparecer aquí o allá, y esos no sirven para ser testigos. Esos están ahí haciendo es taco, perdone la expresión, taco, pero no sirven para ser testigos, porque el testigo no está interesado en figurar, no está interesado en salir, no. El testigo está interesado es en hacer el mandado que Dios lo mandó, que dice que este fue un hombre enviado de Dios, solamente hacer el mandadito que le encomendaron y ya. Entonces vamos a hablar de los testigos, ¿no? Estamos hablando ya de los testigos y esas características que debe tener un testigo. Juan no es un hombre de ropas delicadas, es un hombre de, que se vista de tal manera que todo el mundo lo tenga que admirar, no. Dice que tiene un cinturón de cuero, tiene una túnica, eso es, pero es un profeta al estilo de Elías, profeta de fuego, profeta de juicio, un profeta que tiene claro, pero tiene algo un mensaje muy poderoso, y es que dice que detrás de él viene uno que es más poderoso que él y que va a llenar con el Espíritu Santo. Entonces Juan es una especie de presentador. Por eso es que aparece aquí y el escritor Juan el apóstol, al escribir sobre esto y sobre el Logos, tiene que meter a Juan. El Espíritu lo guía que hable de Juan, porque Juan
si es el presentador, como lo estamos diciendo, vamos a decir que el anuncio del Mesías se hizo en dos momentos. Hubo los que publicitaban, los que tiraban volantes, los que hablaban, como lo hice yo ahora que publicité algo, pero no estoy haciendo la presentación de la persona que va a dar el seminario, solo estoy publicitando el seminario. Lo mismo ocurre con los profetas como Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Miqueas y todos los demás que estuvieron allí, incluso mujeres profetizas como Débora y otras más, que lo que hicieron fue publicidad. Viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías va a venir. Pero cuando llega Juan, Juan no dice, él también dice, viene tras mí. Claro, hace parte de la publicidad, pero llega un momento donde ya está en la tarima y dice, he aquí, le hace la presentación ya todo el pueblo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué función ahí en ese pedacito para que lo entendamos? ¿Qué función cumple entonces Juan allí? Juan se convierte en un hombre concreto que tiene un envío y la misión de él es presentar directamente al Mesías y hacer como bisagra. Este que era el Logos, ahora lo vemos aquí en carne y hueso y se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Señor Jesús, este que es Logos, no simplemente brota de la nada, sino que se nos está mirando que tiene una conexión, o se nos está diciendo mejor, que tiene una conexión con la profecía. Que este que se habló tanto en el Antiguo Testamento, que desde el Génesis hasta Malaquías se habla de él, porque en el Evangelio de Juan Jesús mismo dice que Moisés escribió de él, lo dice el mismo Jesús, para conectar que toda esa profecía, esos 39 libros proféticos, porque de alguna manera todos son proféticos, todos anuncian al Mesías, los salmos, los mismos proverbios que anuncian que este es el sabio de sabios. Entonces, Juan es el que lo presenta y se vuelve una bisagra, porque antes de Juan, Cristo es la palabra, pero después de Juan, Cristo es un hombre también de carne y hueso, que está allí para mostrar lo que va a hacer. Y es muy bonito ese último mensaje, porque él dice que va a llenar con el Espíritu Santo, y eso es muy glorioso, y luego lo vamos a ver a Jesús llenando con el Espíritu Santo. Pero hay algo que también es muy extraordinario junto a ese otro mensaje, y es el mensaje de, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es maravilloso para la vida entonces del mundo, porque aquí dice que el pecado que ha hecho la separación, como lo habían dicho los profetas, el pecado ha hecho división entre ustedes y yo, dice Dios, ¿cierto? Ustedes, aún las cosas más bonitas, para mí aparecen como trapos sucios. Ustedes están graves, ustedes están muy mal y no he escondido de ustedes mi rostro, dice Dios en el Antiguo Testamento. Pues resulta que aquí en el Nuevo Testamento aparece Juan para decir, venga, yo vengo a darles un mensaje que va a volver a hacer la conexión entre este ser humano que ha caído en el pecado y este Dios santo. Y dice, y aquí está el Cordero, y es Cristo, y señala un hombre. No es un animalito como en el Antiguo Testamento que hacía la sombra del Cordero, no, que hacía la tipología para que me lo entiendan, ¿no? Que hacía como el adelanto, el ejemplo de lo que iba a venir. Entonces presentan a Jesús. Este es Juan, por eso se presenta como un testigo. Digamos más cosas de Juan. Podemos decir que Juan es un hombre que se presenta de improviso. Mire ahí, hubo un hombre enviado de Juan. Y eso también pasa en Primero de Reyes 17:1. Hermano Jairito, ayúdeme ahí con la cita de
Primero de Reyes 17:1, porque ya dije que Juan está muy conectado con Elías. Juan, primero de Reyes 17:1. ¿Cómo dice? Vea, entonces Elías Tisbita. Mire ese, entonces Elías Tisbita. No necesitamos leer sino esa primera partecita. ¿Notan? Entonces, si usted lee primero de Reyes 16, no encuentra a Elías. Si lee el 15, no encuentra. Y de ahí para atrás, si se devuelve hasta el Génesis 1, no encuentra a Elías. Esta es la primera vez que aparece Elías. Y dice, entonces Elías. Muy parecido esta frase a la de, hermano, mire, lean bien, entonces Elías, ¿sí? Eso es lo que me interesa que miren. Entonces Elías. Ahora, mano Jairo, coloque Génesis 2:7. Génesis 2:7. Vamos a mirar y comparar la primera frase. Entonces Elías, las dos primeras palabras. Mire ahí, entonces Jehová. Ese entonces Elías, entonces Jehová, y ahora hubo un hombre enviado de Dios. Estamos conectando. Este entonces Jehová nos ayuda mucho para entender el entonces Elías, porque es primera vez que aparece. Y en Génesis también es primera vez que aparece entonces Jehová. Hasta ahí no se ha hablado de Jehová, ¿no? Primera vez. Entonces Jehová, no hay carta de presentación, no dicen quién es Jehová, no dicen de dónde viene Jehová, no dice cómo es Jehová, no dicen cómo es la cara de Jehová, no dicen nada, solamente dicen, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué es lo que indica un texto como estos en la Biblia? Indica soberanía. Ahora volvamos a Elías. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a mostrar? ¿Sí? Es eso de ser improvisto allí. Entonces Elías Tisbita, ¿sí? Dice que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios. Esto es lo que se llaman el varón de Dios. De hecho, a Elías es el que le van a decir con mucha fuerza el varón, el Navid, que en hebreo es eso, Navid, el varón de Dios, alguien que le pertenece a Dios. Entonces, así cuando dice, entonces Elías Tisbita, lo que dicen es que el Señor está irrumpiendo la historia de Israel sin permiso de nadie. Porque si uno mira un poquito el contexto de Elías, y no me quiero quedar allí, entonces Elías le habla a Acab, y Acab tiene una señora que llama Jezabel. Y Jezabel no es de Israel, Jezabel es de Sidón, y por allá de Sarepta, de esos lados donde luego se va a hablar de una viuda de Sarepta. Resulta que Jezabel es de ese lado. Y ella se ha traído el dios Sidón, se lo ha traído para Israel, que se llama Baal. Entonces, según eso, en Israel hay un dios que adoran por todo lado y lo han multiplicado en todas partes, han hecho muchas imágenes de él en este monte, en aquel, en el otro. Israel se multiplicó, incluso ya no es ni siquiera el Baal, sino los Baales, porque se multiplicaron en cantidades. Un Dios que sea cantidades, te duda si es Dios, porque Dios es uno. Eso es que estamos hablando también aquí. De hecho, el primer monoteísta que realmente prueba dentro de la historia que Dios es uno, que no es una multiplicidad de dioses, es Elías. Y por eso Elías entra soberanamente. Entonces, el que lo mete Dios ahí, entre Elías usted ahora. Y Elías entra con toda y dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice Elías. La palabra de Elías. Un hombre puede hablar así, un hombre puede hablar así, pero si está lleno del poder de Dios. En otras palabras, Elías está hablando
en nombre del Señor. Y al hablar el nombre del Señor, podríamos decir tranquilamente, ya no habla Elías, ya habla directamente Dios. Entonces, dejo eso por aquí porque no estamos estudiando a Elías, sino a Juan. Pero resulta es que Juan es el segundo Elías, ¿no? Este es el Elías, dijo incluso Jesús. Este es el Elías. Si quieren saber si ya Elías vino, pues Elías ya llegó, porque la gente seguía esperando a Elías y como están ahora los israelitas, que todavía esperan al Mesías y el Mesías ya les llegó hace 2000 años. Eso le pasó también en el tiempo de Jesús y Jesús les dice, ya Elías llegó, no se dieron cuenta, ya llegó y hasta disfrutaron de la luz de él. Resulta que Elías era Juan el Bautista. Si quieren saber, este es el Elías que había de venir, dijo en otra ocasión Jesús, hablando de que Elías ya había llegado porque se prometió la llegada de Elías, que iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos y que en ese tiempo se iba a manifestar el Mesías. Entonces, está hablando aquí de que entra como entra Elías, soberanamente hablando. Uno cuando mira de Juan, de una vez aparece. Gracias a Lucas nos damos un poquitico que tiene una mamá que llama Elizabeth, bueno, y todo esto, eso lo sabemos luego. Y que el papá de él también es Zacarías, pero es muy poco lo que podría uno saber de Juan, porque los otros evangelistas entran de una vez, bautizaba a Juan en el desierto, así de una, sin más ni menos, está con una acción. Ese es el profeta. Así que él es un hombre que se presenta de improviso. Y ese era el profeta. Siempre el profeta ha sido eso. Y se resalta entonces que es un hombre. Ya lo hemos dicho, pero lo repito, no es un ángel de las esferas celestes, es un ángel terreno, es un mensajero, aunque los profetas habían dicho, envío mi mensajero delante de ti, hablando del ángel. Incluso desde Éxodo comparado con otros textos como Marcos, uno trata de entender que Juan es un ángel, pero no es un ángel que ha sido enviado del cielo a la tierra, no, es un ángel, un mensajero, es alguien que tiene un mensaje. Cuando lo han enviado es con un mensaje. Ese es Juan, pero no es un ángel con dos alas. No, no es un ángel que ha sido enviado al cielo, sino un niño que ha nacido y que incluso en el mismo vientre de la mamá ha sido separado, ha sido lleno del Espíritu Santo y se le ha entregado un mensaje, ¿sí? Así que el que Juan aparezca de improviso en la historia es para evidenciar, como ya lo he comprobado con Elías, que es un acto soberano de Dios. La historia, al igual que en Génesis, o al igual que en Elías, o al igual que en Juan, se ha roto por Dios. Se han rasgado los cielos, como también lo decía el profeta Isaías. Qué bueno que se rasgaran los cielos y que tú aparecieras aquí en la tierra y que nos dijeran a todos. Pues bueno, eso ha pasado. El cielo se ha rasgado y el primero que ha aparecido es Juan como mensajero de Dios. Se rasga por la soberanía de Dios porque coge un hombre de carne y hueso, de hecho de los más toscos, de los menos letrados, y lo coloca dentro de la historia para que entregue un mensaje, guste o no guste. Ese es el mensaje de Dios que el ser humano debe escuchar. Así que Juan habla de la soberanía de Dios que irrumpe la historia para hacerle juicio a Israel y con Israel a todas las naciones, como bien lo ha dicho luego el apóstol Pedro en su carta. Si el juicio comienza por la casa,
¿qué deberían esperar entonces los que no hacen parte de la casa? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el impío y el pecador? Un mensaje también muy profético. Así que hubo un hombre enviado de Dios, habla de la soberanía de Dios. No es de carne y hueso, pero su ministerio es puesto por la soberanía de Dios. Interesante, porque escuchen lo que dije. Hace un momento les dije que Juan es bisagra para mostrar el antes de la palabra, del logos eterno, del logos fundamento de todo, del logos que es Dios. Pero Juan viene para ser testigo de que este logos eterno ahora se ha hecho carne y que tiene un propósito entre los seres humanos. Pero Juan también es un profeta bisagra en cuanto a que muestra el antes de Israel, que es un Israel que está llamado a confesar sus pecados para entrar a la plenitud del reino de Dios, pero que debe hacerlo con sinceridad y bajo el lineamiento que Dios tiene para ellos. Y entonces muestra el antes de Israel, que Juan se convierte también como el profeta del último tiempo de Israel. ¿Sí? Ese es Juan, el profeta del último tiempo. Y el último tiempo siempre es apocalíptico, siempre es definitivo, porque llega el juicio. Pero Juan señala al que viene, ¿sí? Al tiempo del anuncio del Mesías, pero ahora el tiempo del Mesías. Juan es ese que está allí como bisagra para anunciar que es testigo de que el Mesías ya llegó. Y luego vamos a mirar qué pasó, porque este mismo texto va a decir: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero ya hay un testigo. Israel hasta ahora no entiende que su Mesías ya llegó, no han escuchado al testigo, porque Jesús no aparece de la nada, aparece anunciado por uno de sus testigos. El primero, en este caso, es Juan, que dice: venga, aquí está el Mesías, pero no lo recibieron. Vea, si usted se pierde, usted que está escuchando hoy, porque Israel se pierde por no entender que el Mesías ya le llegó, pero usted se pierde y tiene doble condenación. Hablo con todo el que desprecie o tome mal a Jesús por una razón. Usted se pierde porque, no siendo pueblo, Dios luego lo hizo pueblo o le da la oportunidad de ser pueblo. Hay gente inconversa que cree que los evangélicos estamos encartados con el evangelio y que casi que les estamos rogando que pertenezcan a nuestra iglesia. Están equivocados. Si sienten que el creyente o que el evangelizador o la evangelizadora de tu vida como que hace un ruego, no es el ruego de ella o de él, es el ruego de Dios. Lo dijo Pablo: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Y a veces nosotros los evangélicos aparecemos como si fuéramos los necesitados de que la gente llegara a la iglesia, pero realmente esa es la gracia de Dios hablándole al ser humano. Pero desprecia la gracia de Dios y lo que te queda solo es una horrenda expectación de fuego y de hervor, como lo dice Hebreos, que ha de devorar a los culpables. ¿Por qué? O como lo dice Tesalonicenses: porque no recibieron el amor de la verdad. Entonces no les queda otra cosa que cosechar el fruto de su propia mentira. Y eso le pasa a Israel, que viene a ser como una de las demás naciones, al no aceptar a su Mesías, al no escuchar al profeta. ¿Sí? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es decir, que nunca recibió la profecía. Y una señal de eso es
en el libro de los Hechos, Esteban, que también les denuncia y les dice, ustedes son los que siempre tienen ese cuello templado y tienen esos oídos tapados. Les dice, oídos incircuncisos, no deberían de haberse quitado el prepucio de su órgano genital, sino que lo que debieron haber quitado fue la cera que tenían en sus oídos para que escucharan la verdad de lo que se les está hablando, porque son sordos, que no oyen. Los profetas, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Y dijo, para que no entiendan y se pierdan, respondió Jesús. Y para que el que se inquiete, entonces venga y me pregunte y le explique realmente de qué se trata todo esto. Es decir, que en Juan aparece Dios diciendo, llegó el tiempo de la salvación para Israel. Llegó el tiempo del amor de Dios. Llegó el tiempo de elevarlos a ser cabeza de todas las naciones. Llegó el tiempo de la gloria de Israel. Pero como dice el profeta, Israel no entiende. Pero una pregunta para los que están oyendo hoy la palabra. ¿Y usted entiende? A ver, los que no se han bautizado o los que andan por aquí disfrutando de la luz de la palabra, pero andan descarriados. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende que Dios lo ama? ¿Usted entiende que Dios lo ama tanto que hasta le ruega por ese predicador? Hace poco tuvimos una campaña aquí poderosa, la semana pasada. Tuvimos amigos hasta que ya no más. Una palabra de amor, de bondad, de misericordia. Y el ser humano es tan tremendo que se queda ahí de frente, de pie, como creyendo que lo quieren es engañar. Eso es. Aquí está este profeta para decir que se diga que hubo profeta en Israel. Esa es la palabra. Pero aquí no estamos rogando, ni Dios está necesitado y pobrecito en el cielo, que vaya alguien y le haga compañía. Tiene millones y millones de ángeles que le hacen compañía. Esto solo es un trato muy benevolente de Dios con el ser humano, porque Juan ya lo dijo. Viene la ira venidera. Y todavía, luego eso se reactualiza en Apocalipsis y dice, la ira todavía está por caer. Pero antes que la ira caiga, salen unos mensajeros como Juan a anunciar que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre para salvar al ser humano, que entregó su vida por él en la cruz del Calvario, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Así que ese es Juan, un profeta improvisto. Llega de un momento a otro, pero solamente lo que está detrás de todo eso es que Dios soberanamente irrumpe en la historia y que dice, llegó el momento de la salvación. Ese es Jesús. Y estamos todavía en ese momento, en el momento de la salvación. Pero hay algo inminente. De un momento a otro se puede acabar. Ojo que la palabra inminente es eso, que de un momento a otro puede terminar. No se sabe en qué momento. Inminente no es lo mismo que inmediato. Inmediato es lo que sigue. Inminente es que de un momento a otro se puede acabar. Por eso hablamos de que el arrebatamiento de la iglesia, para la iglesia que entiende esto, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. ¿Eso qué crees? Que es de un momento a otro. En un abrir y cerrar de ojos. Más se demora usted en cerrar y volver a abrir los ojos que ya pasó. Inminente es. Y puede pasar en este momento. O puede pasar dentro de 10 minutos. O puede pasar dentro de una hora. Nadie lo sabe. Puede pasar dentro de un siglo. ¿Quién lo sabe? Nadie. Pero es inminente. ¿Por qué? ¿Qué? Puede ser ya. Esa es la inminencia ahora del regreso glorioso de Cristo. Porque este fue anunciado, pero también era inminente, porque no sabían en qué momento
iba a pasar. Dice que los profetas indagaron y preguntaron sobre qué persona. No pudieron con él. De hecho, a Juan le preguntaron en su ministerio, ¿eres tú? Le preguntaron a él. Aquí en este libro va a aparecer que a él le mandaron unos mensajeros a preguntarle si era él, porque aún viendo a Juan se confundían, pero querían hacer, no, yo no soy, yo solo soy vos. Lean este capítulo completo para que revisen todo esto tan bonito que hay allí. Bueno, digamos una última cosa sobre Juan y seguimos hablando de él. Y al hablar de Juan se nos vuelve un espejo para nosotros. Que nos miremos la carita y revisemos cómo estamos portándonos con este Dios que nos hace ojitos de enamorado. Hablo con todos los amigos, con todos los hermanos también, que nos hace ojitos de enamorados. ¿Sí? Y cómo lo recibimos. Lo último que quiero decir, porque ya se me acabó el tiempo, es que Juan es un heraldo del Logos en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no se ha quedado en la eternidad. Hermoso es. ¿Está escuchando? Dios no se ha quedado en la eternidad. No se ha quedado por allá solito en un lugar. No. O no se ha quedado simplemente siendo el fundamento de todo. Dios ha querido estar dentro de la historia de los seres humanos. Y como un ser humano. Con esto termino. En alguna ocasión, yo creo que ya lo dije acá, pero lo vuelvo a repetir, alguien no lo habrá oído. Un hombre iba con su hijo. Él iba delante de su hijo y no se fijó por dónde iba caminando y pisó un hormiguero. Al pisar el hormiguero, el niño que venía atrás percibió el niño que había sucedido una gran catástrofe en el lugar del hormiguero. Ahí habían hormiguitas que sentían que estaban vivas y que ahora muchas estaban muertas, y miró aterrado al papá y le dijo: papá, ¿qué has hecho? Has pisado el hormiguero. Y el papá, sin percibir la tragedia que el niño percibía, dijo: sí, sí, papi, pero vamos, que estamos de afán. Y dijo: no, ¿cómo que vamos de afán? ¿Tú sabes lo que acaba de suceder? Tú has pisado el hormiguero y has matado muchas hormigas. Seguramente muchas de ellas quedaron huérfanas. Tal vez muchos papás quedaron sin sus hormiguitos. Papá, tienes que disculparte con las hormigas. Tienes que decirle a las hormigas que has cometido un grave error y que estás avergonzado por ello, por no haberte fijado. Y el papá quedó ahí como tratando de entender el mundo en el que el niño estaba. Y le dijo: papi, listo, pero ¿cómo hago? Porque ellas no me entienden. Si yo les digo desde aquí: hormiguitas, qué pena con ustedes, es que yo les pisé, fui un descuidado que no me fijé dónde iba a poner y lo puse en la casa de ustedes, perdón, ellas no me entienden, papi. Entonces, no sé, pero tienes que disculparte. Es que la única manera en que ellas me entendieran, dijo él, es que yo me hiciera hormiga como ellas y hablara el lenguaje de ellas y estuviera entre ellas y les dijera o les ofreciera las disculpas por lo que hice. Pero ¿sabe el problema que abrí? Que cuando ya me vuelva como una de ellas, entonces, y les diga que yo fui el que les pisé el hormiguero, al ser una hormiguita entre ellas, me van a decir que yo estoy loca, que yo soy mentiroso, que yo esto, que yo aquello, porque ¿cómo va a ser una hormiga para pisar gigante como pisó eso que las pisó? Entonces, de alguna manera, no me van a creer. Ay, que eso es lo que
¿Te entiendes de la manifestación de Dios en carne? Que este que es eterno, que este que es espiritual, los mismos unicitarios andan locos por un lado y por el otro, que está en un cuerpo de carne, que está dentro de la carne, que tomó de María, y eso dicen una cantidad de cosas tratando de explicar esto desde la lógica. Es que esto es tan poderoso que lo que hay que escuchar es al escritor simplemente diciendo que él era el Logos eterno, la palabra eterna era el Dios eterno, que luego se hizo hombre. ¿Cómo se entiende eso? Eso no se entiende, eso se cree. Y uno logra hablar un poquito de esto para tratar de entenderlo, pero queda en el misterio la grandeza del Dios manifestado en carne. Y el hecho de que no lo entendamos no quiere decir que no lo podamos creer, porque lo podemos creer más allá de lo que nosotros entendemos. Es decir, que la razón se queda pequeña frente al misterio de la manifestación de Dios en carne. Como bien lo dice Pablo. Pablo dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Claro, es algo inexplicable, es algo poderosísimo, pero allí encontramos que Juan aparece como un heraldo para decir, yo soy testigo. Y luego van a aparecer los discípulos para decir, yo también soy testigo de que es verdad. Dios, hubo un momento en la historia donde estuvo entre nosotros. Jesucristo hecho hombre. Y como lo dice hermano Jairo, terminemos con primera de Juan 5:20, que es un texto extraordinario de la literatura juanina o de la literatura de Juan para entender esto. Dice, y sabemos, dice aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero si nota como dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, porque aparecían ya otros cristos falsos, en su Hijo Jesucristo. Y noten esta frase tan hermosa, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos y amigos, tomemos muy en serio a Jesús, porque es la oportunidad gloriosa que tenemos para la salvación. Vean, las personas se ocupan en buscar buena comodidad, en verse bonitos, en verse light y en verse muchas cosas. Y ok, listo, hágalo. Pero la cosa más importante que usted nunca debería aplazar, no debería dejarlo para mañana, es tener una relación seria y gloriosa con Jesucristo.